Gracias por continuar en Observatorio aquí en TV UNAM, esta vez transmitiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación una conversación con el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y con el investigador Pedro Salazar. Pedro, ha decidido la Corte que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y a la vez hay algunas restricciones en nuestra Constitución. Yo quisiera que desarrollaras algunos ejemplos de esto. ¿Qué implica? Permítame que no le haga la pregunta a usted, señor ministro, porque seguramente algunos de estos asuntos llegarán a su mesa y tendrá que pronunciarse en el debido momento desde la Corte. Pero ¿por qué no especulamos un poco en un ejercicio pues de problematizar lo que puede venir? Y que es donde está, yo creo que el centro de la discusión y lo que generó debate alrededor de la decisión de la Corte. Lo primero que yo diría es esto: desde mi punto de vista, las dos decisiones progresistas, digámoslo así, en materia de derechos, la del rango constitucional de las normas de fuente internacional y la de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, son dos decisiones que ya no son susceptibles de regresión. Esto no lo digo por una cuestión teórica, conceptual, sino porque la propia Constitución, los propios ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos establecen este principio de no regresividad. En cambio, el otro tema, el tema de que cuando existan límites a algún derecho expresos en la Constitución, yo tengo la impresión de que va a seguir siendo objeto de debate. Es decir, el día de hoy es una decisión que ha tomado la Corte, que es obligatoria para todos los jueces y que así hay que verla, pero por su propia naturaleza me parece que va a ser objeto de discusiones sucesivas. Por ejemplo, Ciro, estamos pensando de casos como la figura del arraigo en la Constitución. O sea, es que nuestra Constitución establece la figura del arraigo, pero además un arraigo, digamos, pues muy fuerte por la cantidad de tiempo en la cual las autoridades... Que es que una persona pueda permanecer detenida sin una decisión judicial. Sin que medie una decisión judicial, sin que medie siquiera una investigación que lo haga ya potencial, digamos, sujeto de la comisión de un delito. Es decir, se detiene a alguien para investigarlo. Con lo cual hay cierta contradicción con la presunción de inocencia. Ahí tienes, por ejemplo, un buen elemento. La propia Constitución, además de documentos internacionales en materia de derechos humanos, contemplan el principio de presunción de inocencia. Ahí tienes una restricción establecida a un derecho a la libertad personal en la Constitución y al mismo tiempo un principio que entra en contradicción con este límite. Según la interpretación que prevaleció en la Corte, en principio lo que va a prevalecer es la restricción, es decir, el arraigo seguirá siendo una figura que es válida dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Pero yo lo que sostengo es que eso habrá que someterlo a decisiones de los jueces cuando se presenten casos concretos que lleguen a su mesa. Es decir, hay la posibilidad, por ejemplo, de que llegue a una mesa de un juez un alegato de parte de una persona que ha sido arraigada y que lo que sostenga es que esa limitación restringe o vulnera el principio de presunción de inocencia que la propia Constitución reconoce, y me parece que el juzgador tendrá que hacerse cargo de estos elementos a la hora de decidir. Hay otras restricciones, Ciro, en la Constitución. Pienso en una que ha sido objeto de mucha polémica. Por ejemplo, la de la limitación al ejercicio de ciertos derechos políticos por parte de los ministros de culto religioso. Que no puedan ser candidatos los curas. Y que no puedan ocupar cargos públicos, por ejemplo. Esa es una limitación a sus derechos políticos y es una limitación establecida en el 130 de la Constitución. Así es. En ese caso, por ejemplo, yo me imagino que tendría que hacer un juzgador al que le llegue un asunto en esta materia. Bueno, yo creo que por un lado estará lo que establece la restricción constitucional, pero en este caso además se encontrará argumentos en la propia Constitución que refuerzan la restricción. Por ejemplo, encontrará en el artículo 40 de la Constitución la definición de la República Mexicana como una república laica. Encontrará principios también de laicidad estatal contenidos en el artículo 3 de la Constitución, etcétera, y entonces tendrá elementos normativos para justificar, creo yo, la existencia de esta limitación en el marco de la Constitución mexicana.
Pero lo que quiero poner con estos ejemplos sobre la mesa, y con esto concluyo, es que las restricciones, si bien en principio deberán de prevalecer o deberán de surtir efectos, creo que dependiendo de los casos que se presenten a la mesa de los jueces y de los demás elementos normativos que la propia Constitución y los tratados internacionales aportan, pues tendrán que ser ponderadas, valoradas por los jueces, ¿no? Ministro Saldívar, sin tocar algún ejemplo específico, yo quisiera su reflexión como integrante del máximo tribunal de nuestro país acerca de la manera en que estas decisiones de la Corte, el reconocer, digamos, el rango constitucional de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana, ¿cómo afectará el trabajo del resto de los juzgadores, de los magistrados, de los tribunales, de los jueces? Esta es una muy buena pregunta que quiero complementarla con lo que estaba diciendo hace un momento Pedro y poner primero el énfasis en la gente. Hemos hablado ya de los límites, las restricciones constitucionales a los derechos que son contrarias a derechos humanos internacionales, realmente son mínimas. Lo que vino a hacer este criterio es a cambiar de un día para otro la vida de millones de mexicanos, porque a partir de ahora todos los asuntos, pensemos los asuntos familiares, los asuntos penales, los asuntos laborales, los asuntos de derechos fundamentales de libertad de expresión, de no discriminación, tendrán que verse no solo a la luz de la Constitución, sino a la luz de este catálogo ampliado de derechos humanos constitucionalizados. Y esto implica que a partir de ahora, y vamos a los jueces tendrán que hacer una labor mucho más compleja, pero mucho más rica, mucho más creativa, mucho más cercana a la gente, porque ya no será fácil la escapatoria para no hacerse cargo de los problemas. Y este criterio no es exagerado afirmar lo que yo decía hace un momento, vendrá a cambiar la vida de los mexicanos, porque imaginémonos cualquier asunto, en la materia que ustedes quieran, que hay muchas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con interés superior del niño, que de hecho la primera sala de la Corte ha venido defendiéndolo y ampliándolo de manera muy importante, de repente las personas van a poder invocar estos derechos humanos como si fueran constitución, porque ya son constitución. Esto es lo importante. Los derechos humanos de tratados internacionales ya son constitución. Consecuentemente, el trabajo de los jueces se vuelve más complejo, mucho más interesante y con mayor responsabilidad, pero el haz de derechos de las personas, de todos los habitantes de nuestro país, se amplían de manera muy considerable y además, a partir de ahora, de forma obligatoria para los jueces. Los jueces ya no podrán cuestionar o poner en duda la aplicación de estos derechos, sino tendrán que aplicarlos de manera indefectible y además siempre buscando aquello que beneficie más a la persona. Por eso creo que la decisión que tomamos no solo fue una decisión responsable, sino fue una decisión trascendente y una muy buena noticia para los mexicanos. Pienso, Pedro Salazar, a partir de la reflexión del ministro en cómo se pueden ampliar los derechos, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, gracias a los convenios que en materia de trabajo doméstico ha firmado México, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Pienso también, incluso se ha manejado por distintos grupos de feministas y de defensoras de los derechos reproductivos de la mujer, cómo decisiones de la Corte pueden impactar también en decisiones, en la manera en que los jueces se acerquen a estos asuntos. Es interesante y es bien importante porque por un lado hay la ampliación que señalaba el ministro, es decir, hay más ordenamientos jurídicos ahora de rango constitucional en los que están reconocidos derechos de los que somos titulares todos nosotros. Ese es un primer dato importantísimo. Y el segundo tiene que ver con esta decisión de que la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana para todos los juzgadores, que a lo que obliga ahora a los jueces es en primera a conocerlas a fondo. Es
Es decir, son instrumentos jurídicos válidos que surten efectos en México y que los jueces tienen que conocer, tienen que manejar. Y el segundo dato es que tienen que tomarlos en cuenta a la hora de decidir. Es decir, las sentencias de la Corte Interamericana, cuando amplíen, ofrezcan una mayor protección a los derechos de las personas, deben de ser el criterio que adoptarán nuestros jueces a la hora de tomar sus decisiones. Y esto en algunos temas como este que señalas es muy relevante. La Corte Interamericana ha ampliado en el caso concreto, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, la esfera de derechos de las personas en un caso muy importante, un caso que tiene su origen en Costa Rica y que tiene que ver con el tema de la fecundación in vitro, por ejemplo. Y lo que ha hecho la Corte Interamericana en ese caso, para declarar la convencionalidad de estos métodos de fecundación asistida, fue realizar una interpretación de la convención, pero también de una serie de elementos que tienen relación con este tema y que estaban, digamos, que son objeto de discusión. En concreto, el tema de la concepción y de cuándo inicia la concepción de un ser humano. Bueno, la Corte Interamericana ha sido muy progresista en sus interpretaciones en esta materia y es un caso muy concreto de una interpretación de esta Corte Internacional que ahora debe de ser observada, conocida y implementada por los juzgadores mexicanos. Entonces, creo que hay, insisto, una doble ampliación de elementos normativos, uno que tiene que ver con pues, estos derechos que están contenidos en tratados internacionales y la otra que tiene que ver con interpretaciones, con decisiones de la Corte Interamericana, que ahora deberá de tener un diálogo mucho más frecuente, mucho más constante con la justicia mexicana. Ustedes nos están exponiendo pues, una decisión que digamos es detonadora, de disparadora incluso del ejercicio de derechos, pero que necesariamente para aterrizar tendrá que cambiar culturas jurídicas, prácticas profesionales, incluso diría planes de estudio y formas de entender y de enseñar el derecho. Tiene que haber, digamos, una transformación cultural que haga pues viable, habitable, que estos cambios sean introducidos en nuestra convivencia, en nuestro tejido social. Para comentar los retos de la reforma y de esta decisión, les pido que hagamos una pausa y regresemos precisamente a nuestro bloque de conclusiones. Continúe con nosotros aquí en Observatorio de TV UNAM, analizando esta importante decisión de la Corte en materia de derechos humanos. Estamos justamente conversando con el ministro Arturo Saldívar y con el investigador Pedro Salazar, aquí desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya regresamos.